Listo, ahora sí, continuamos. Entonces, importante que siempre haya un lugar delimitado para la oficina del director técnico. Este lugar no necesariamente tiene que ser una oficina aparte escondida. Han visto que hay muchas farmacias que la oficina del director técnico está en la parte de afuera, pues como en vista al público. Entonces, lo importante es que haya un lugar determinado para que esté el director técnico haciendo sus funciones administrativas, pero no necesariamente tiene que estar dentro, o sea, como escondida, puede estar de vista al público. Otra zona importante que debe tener la farmacia, entonces la bodega, que es el lugar destinado al almacenamiento de productos farmacéuticos, debe garantizar las condiciones ambientales para mantener las características físico-químicas de los medicamentos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? ¿Cuáles son las condiciones ambientales que debe tener la bodega? ¿Algunas se acuerdan? ¿A qué temperatura deben estar los medicamentos en la sala y en la bodega? Máximo 25 grados. Perfecto, exacto. Entonces, Hasta acuérdense, 8 grados. De dos. dígame. Listo. Entonces, en sala y en bodega, los medicamentos deben estar a máximo a 25 grados. Entonces, los termómetros no se pueden pasar de 25 grados, pero los medicamentos refrigerados son los que deben estar siempre entre 2 y 8 grados. Eso es importante recordarlo. Los refrigerados siempre entre 2 y 8 grados. Pero los que están en bodega, máximo 25. Esas son las condiciones ambientales. También deben tener unas condiciones importantes que son las de la humedad. Acuérdese que debe ser un ambiente que no sea muy húmedo. No nos exigen directamente en las farmacias comerciales o las farmacias independientes tener un medidor de humedad. En las farmacias que son hospitalarias, por lo general, se debe controlar también la humedad de los ambientes. Bueno, otra zona delimitada. Entonces, la sala de alimentación y cocina. Es importante, acuérdense que les dije en la clase pasada, que se tenga un lugar destinado exclusivamente para la alimentación de los trabajadores. En caso de que no la tengan, deben tener un lugar por fuera de la farmacia donde se pueda realizar esto. Pero en caso de tener dentro de la farmacia este lugar, siempre debe estar separado de la bodega y de la sala de ventas. Otro espacio importante entonces es la sala de ventas, que es el lugar donde los usuarios hacen contacto a través del mesón con los auxiliares o el químico farmacéutico. En esta zona se encuentran vitrinas de exhibición de productos y algunas de farmacia. Es el lugar donde se encuentran las góndolas con los medicamentos de venta directa y otros productos cosméticos, infantiles o higiene corporal. Entonces, acordémonos que en esta área de sala de ventas y en esta área de bodega, las condiciones máximas entonces de temperatura son 25 grados. En la zona de alimentación de la cocina, pues no es necesario tener el control de la temperatura. Obviamente, como no tenemos medicamentos, no se debe hacer este control. La oficina del director técnico, si no tiene medicamentos, tampoco debe tener como un control de temperatura, pero si en la oficina del director técnico están guardados los estupefacientes y los psicotrópicos, que acuérdense que esos van bajo llave, entonces en ese caso sí se debe tener un control de temperatura. Entonces, solamente tenemos control de temperatura en los lugares donde tengamos medicamentos. Otra área que siempre debe estar separada, entonces, la de los baños. Y acuérdense que en los baños debemos tener siempre baño de mujeres y de hombres separados. También en la parte de los baños que las farmacias deben tener también los vestieres separados. Y también de hombres y mujeres. Otras áreas que se deben contemplar en caso de que apliquen entonces es la de productos magistrales y la de fraccionamiento. Son áreas que deben ir separadas en caso de que las farmacias lo tengan. Listo. Entonces, en este tema, ¿qué es importante? Que las zonas deben estar delimitadas. Las zonas más importantes son bodega, sala de ventas, la oficina del director técnico. Tener los baños separados y la cocina separada en caso de que se tenga. Listo. Continuamos. Secciones por productos. Entonces, en estas partes vamos a empezar a hablar
Es como la forma en la que podemos organizar los medicamentos y los productos dentro de la farmacia. Creo que les dije en la clase pasada que muchas de estas formas de organización dependen mucho de la cantidad de medicamentos que tenga la farmacia y qué tan grande sea. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya con el químico farmacéutico determinarán cómo van a organizar la farmacia. Aquí solamente nos están dando es como unas opciones. Listo, entonces, corresponde al área de almacenamiento de medicamentos. La forma de organizar o distribuir los medicamentos se puede realizar de acuerdo con diferentes criterios como grupos terapéuticos, alfabéticamente o marcas de laboratorio. Si hablamos de grupos terapéuticos, entonces, ¿qué significaría eso? Que vamos a tener una góndola para anticonceptivos, una góndola para todos los antibióticos, una góndola para todos los hipertensivos, otra para los antidiabéticos, antiinflamatorios, eh, una góndola de pronto para todas las gotas oftálmicas. Entonces, esto se refiere a grupos terapéuticos. Digamos, otra góndola para todo lo que sean medicamentos eh, para la memoria, esto entonces grupos terapéuticos. Por alfabeto, entonces por alfabeto no se discrimina grupos terapéuticos, sino simplemente empezamos con todos los de la A, todos los de la B, todos los de la C. Alfabéticamente se utiliza, discúlpame, Dis- ¿alguien iba a hablar? profe, ¿me escucha? Se te escucha un poquito entrecortado, vuelve a hablar a veces la escuchamos mejor. Ajá. Profe, pero también hay que tener como un anaquel con los bioequivalentes, ¿verdad? Sí, exacto, súper bien. Eso lo dijimos en la clase pasada. Acuérdense que algo obligatorio en las farmacias es tener una góndola o una delimitada, una zona solamente para los bioequivalentes. Ah, y ahí van a ir todos, Todos los todos los, bioequivalentes que tengan en la ah, farmacia. ajá, los antibióticos, los, Ujú. este, las loratadina, que son medicamentos, mira, no, Los todos, medicamentos todos. psicotrópicos. Sí, No, no, los pero psicotrópicos, estos acuérdense no, que están bajo llave. esos no pueden ir ahí, esos no. Exacto. Ujú. Ah, yo me Solamente confundí entonces, no estaba escuchando bien. no, esos son los bioequivalentes, van a ir todos puestos en un solo anaquel, con todos los que hayan, Exacto. antibióticos, em, eh, em, Todos los bioequivalentes que tengan que puedan ser exhibidos. Los psicotrópicos y estupefacientes, no, exacto. antialérgicos, todos, ¿Qué, todos, todos. sí, qué pueden hacer de pronto las farmacias y que se utilizan? Es por ley que deben tener una góndola para bioequivalentes. No necesariamente en esa góndola tenemos que tener todo el stock de bioequivalentes que tenemos. Podemos simplemente poner una muestra de los medicamentos y tener dentro del área o dentro del grupo, dentro de las demás góndolas, el resto de los medicamentos. Es más que todo para demostrar que sí tenemos bioequivalentes. Entonces, eso depende mucho de cómo quieran organizar la farmacia. Puede ser que pongan todo el stock de los bioequivalentes en esa misma exhibición o pueden poner simplemente una muestra de los medicamentos y tener el resto del stock ubicado dentro de la farmacia. ¿Me hago entender? Sí, profesora, sí, eso mismo era lo que yo iba a decir, el stock Perfecto. de todo lo que sea bioequivalente, Exacto, sí. indistintamente el medicamento que sea, solo que los estupefacientes y los psicotrópicos aparte. Exacto. ¿Alguna otra preguntita sobre esta parte? Una duda, profesora. Cuéntame. Me- ¿Medicamento genérico es lo mismo que medicamento bioequivalente? Listo, eso Correcto. lo vamos a ver hoy en la clase. Les traje unos videitos como para entenderlo. No todos los Ya, genéricos son bioequivalentes. ok. Bioequivalentes significa que de la marca comercial salió el medicamento bioequivalente y le hicieron estudios para demostrar que tiene la misma seguridad y la misma eficacia que el medicamento comercial. Hay medicamentos genéricos que salieron desde un principio siendo genéricos y que no le han hecho estudios para ser bioequivalentes.
pero la mayoría de los bioequivalentes son genéricos, pero no necesariamente son lo mismo. Más adelantico lo vamos a ver y si les queda dudas lo hablamos, ¿listo? Bueno, otra forma que tenemos para agrupar entonces los medicamentos, entonces alfabéticamente o por marcas de laboratorio también se utiliza mucho, porque uno a veces recuerda mucho de qué marca va ese medicamento, sobre todo cuando te piden por marca comercial. Entonces ponemos todos los de Bagot en un solo lado, todos los del Laboratorio de Chile en un solo lado, todos los de Abbott, los de Roche. Esto también se utiliza mucho en las farmacias. Lo que les digo depende mucho del tamaño de la farmacia y la cantidad de medicamentos que tengamos. Listo. Otra forma de agrupar los medicamentos, entonces, por lo general, y esta que ya sabemos que es obligatoria, entonces, los medicamentos genéricos o de formulario nacional. ¿Se acuerdan cuáles son los medicamentos del formulario nacional? ¿O los del petitorio mínimo? ¿O al menos recuerdan qué era? Listo, entonces, acordémonos que uno de los requisitos para poder abrir una farmacia es tener todos los medicamentos que salen en el formulario nacional o en el petitorio mínimo. Eso los vamos a ver en la última clase y es un listado larguito de medicamentos que nos están diciendo que para abrir una farmacia es lo mínimo que deberíamos tener. A esto se refieren con formulario nacional o petitorio mínimo. Listo, entonces dice, generalmente se ubican junto a los fármacos que no tienen nombre comercial, siguiendo un orden alfabético. En esta sección se ubican los medicamentos del formulario nacional que deben encontrarse en las farmacias, ya que son medicamentos esenciales o indispensables en Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el Ministerio de Salud. Eso es más o menos lo que yo les dije. Esos medicamentos del formulario nacional o petitorio mínimo es los medicamentos que determinó nuestro Ministerio de Salud que eran esenciales tener en cualquier farmacia. Entonces, en el momento de una fiscalización, no nos puede faltar ningún medicamento que esté en el petitorio mínimo. Entonces, una forma de agrupar los medicamentos que no tienen marca comercial, entonces es agrupar todos los medicamentos genéricos en una góndola y los organizamos en orden alfabético, pues para que nos sea fácil buscarlos. Entonces, tenemos el acetaminofén, el abecedín, que siempre viene en el laboratorio de Chile, que es general. Listo. Entonces, aquí tenemos lo que es un término de medicamento genérico. ¿Qué nos dice la OMS? Un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominación común internacional, siendo bioequivalente a la marca original o innovador. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada que la DCI, que es la denominación común internacional, es el nombre que se le da a los medicamentos genéricos, que es el mismo nombre del principio activo, el nombre con el que vamos a conocer el medicamento en todas partes, porque sabemos que la marca comercial varía dependiendo de los países. Entonces aquí, en este dibujito, espérenme, se los amplío, creo que se ve muy bien. ¿Qué es un medicamento de marca? Por lo general siempre encontramos el nombre comercial y abajo encontramos el principio activo. Entonces, nombre comercial y abajo paracetamol. Digamos, quitado el paracetamol y el laboratorio que lo saca. Pero un medicamento genérico tenemos paracetamol directamente porque no trae nombre comercial y la forma farmacéutica en la que viene. En Chile, ¿cuál es el laboratorio que más medicamentos genéricos saca? No sé si lo tienen en mente. ¿Laboratorio Chile? Sí, El perfecto. Laboratorio Chile. El Laboratorio Chile es la mayoría de los medicamentos genéricos los está sacando Laboratorio Chile. Listo. Continuamos entonces. Medicamentos comerciales de marca o fantasía. Son aquellos nombrados con registro de marca bajo el criterio del laboratorio que lo fabrica. Este nombre es propiedad privada del fabricante o del titular del registro sanitario. Entonces, como ejemplo, la aspirina. Aspirina es el nombre de marca o el nombre comercial que Bayer, que es el laboratorio, le dio al ácido acetilsalicílico. Lo mismo que estábamos viendo la vez pasada del Eutirox. El Eutirox es el nombre comercial o la marca que le dieron a la
levotiroxina. ¿Qué sería levotiroxina? Entonces el medicamento genérico o la denominación común internacional. Espérenme, miremos qué sigue. Entonces nos quedó claro más o menos que medicamento genérico es lo mismo que la denominación común internacional. Medicamento genérico es el nombre del principio activo, mientras que medicamento comercial es el nombre que el laboratorio le está dando al principio activo. Entonces, aspirina es el nombre comercial y ácido acetilsalicílico sería el nombre genérico o la denominación común internacional, que es lo mismo que el principio activo. ¿Estamos claros con esos tres términos? Sí, profesora. Listo, entonces continuamos. Medicamentos comerciales de marca o fantasía. Dice, la organización... bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Esto lo tenemos en el libro. Tratemos de hacer como este ejemplito sin mirar en el libro para que veamos qué tanto hemos entendido. Alguien que me diga cuál es el nombre genérico del Amoval, el Optamos o el Novamous. Amoxicilina. Amoxicilina, perfecto. Si tenemos el Panadol, Quitadol o Geniol, nombre genérico o Paracetamol. denominación. Paracetamol. Paracetamol. Súper bien. El Eurogesic. Naproxeno. Exacto, listo. Este que es muy utilizado, Celebra, Celedox o Coques. El Celecoxib. Celecoxib, perfecto. ¿Saben para qué es el Celecoxib? Es un Profesora, desinflamatorio y analgésico fuerte. ajá, Perfecto, es sí. ibuprofeno, No, pero No, 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 no. No, 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 no. perdón, discúlpame. ¿Por qué me dices que es ibuprofeno? porque es un antiinflamatorio. Lo que No. pasa es que es de alta gama y es diferente, o sea, está en la gama de los antiinflamatorios, pero el celecoxib o sea, tiene mejores componentes que el ibuprofeno. Sí, listo. Mira, son principios activos diferentes. El Ok. efecto, sí, ambos son antiinflamatorios. Tanto el Celecoxib como el ibuprofeno son antiinflamatorios, pero actúan diferente dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el ibuprofeno, su principio activo es ibuprofeno. Y el Ujú. Celecoxib, principio activo, Celecoxib. Son totalmente diferentes en cuanto al principio Perfecto. activo. Ok. Pero el efecto en el cuerpo, ambos son antiinflamatorios. Es verdad, el Celecoxib es un antiinflamatorio mucho mejor. Es un Ujú. antiinflamatorio que actúa mucho mejor. Es para dolores mucho más fuertes o traumas mucho más fuertes. Pero Y, son totalmente diferentes entre ellos y actúan en lugares diferentes en nuestro cuerpo. Pero el efecto sí, el efecto ambos son antiinflamatorios. ujú. Sí, Listo. y es viene o sea, son como en cápsulas, la mayoría de los que he visto, Sí, y protegen mucho, como dicen aquí, la guatita, el estómago. exacto, He visto, sí. no se irrite tanto como se irrita con el ibuprofeno. Sí, la mayoría de los Celecoxib que siempre vienen de 200, pues la dosis Mm, máxima, porque también nos la tenemos que ir aprendiendo, dosis máxima de Celecoxib son 400 miligramos. ujú. Entonces, lo ideal es que la persona se tome uno de 200 miligramos al día, ya si el médico lo autoriza o si es un trauma muy grande, 400 miligramos, o sea, cada 12 horas. No las dos al Ah, mismo tiempo, sino cada 12 horas. La mayoría de los Celecoxib vienen en cápsulas. Al ser en ujú, cápsulas protegen un poquito más la guatita, es verdad. ujú, Sigamos, la lírica, el Prestab o el Nevinex. La pregabalina. ujú. Perfecto. ¿Para qué utilizamos la pregabalina? Para Esa dolores actúa fuertes. sobre el sistema nervioso central, profe, cuando hay, por ejemplo, la fibromialgia, dolores neuropáticos fuertes, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Y qué dice la otra compañera que iba a Sí, hablar? para eso son, y te ponen a dormir, te relajan, Ujú. son medicamentos que hay que tener mucho cuidado cuando se lo damos a adultos mayores, porque Ujú. les da mucha somnolencia y no se pueden levantar sin ayuda. Exacto. Sí, mire, entonces la pregabalina se envía para dolores neuropáticos. Profesora, Algunos pacientes, discúlpame, dame un momento, ya te doy la palabra. A algunos pacientes de edad
les mandan la pregabalina para dormir. Para no tener que enviarles medicamentos que de pronto sean un poco más adictivos, les envían pregabalina en las noches para dormir. Cuéntame. ¿Por qué le dan pregabalina a las personas que han sufrido ACV isquémico cerebral? Por los dolores, porque son para los dolores neuropáticos. Muchas veces las personas que han sufrido un accidente isquémico y quedan con dolores, pero no son dolores musculares, son dolores que quedan dentro de los nervios. Y también la pregabalina nos da una sensación de calma. Como ella tiende a dormir un poco, no es que genere insomnolencia como la sopiclona, que no la tomamos y inmediatamente da sueño, sino que ella tiende a calmar. Entonces, a actuar dentro del sistema nervioso central como calma, también se los envían para eso. Cuénteme. Ya, profe. Listo. Bueno, el Keppra o el Copodex. ¿Conocemos esto? Levetiracetam. Sí. El Keppra y el Copodex siempre vienen con receta retenida, presentación de receta. El Eutirox, que este sí lo conocemos. Levotiroxina. Sí, levotiroxina, muy bien. Y aquí tenemos el Tirix, el Degraler y el Cival, que estos son muy utilizados. Levocetiricina. Sí, perfecto. ¿Para qué utilizamos la levocetiricina? Ese No, no ahí lo no. sé, pero Profesora, para problemas respiratorios y problemas de la piel. Sí, la levocetiricina es un antialérgico. Entonces, al ser Ah, antialérgico, funciona mm. problemas para la piel que son derivados de alergias. Y para Ajá. problemas respiratorios cuando vienen también derivados de la alergia. Entonces, realmente es un antialérgico. Bueno, el Aviatud, Broncatos, Broncar o Tosex, que este principalmente viene en Para la jarabe. bronquitis, para la el bronquitis, Ambroxol. para la bronquitis, el resfriado bronquitis. Sí, perfecto. ¿Cuál? Levoproxina. Un antimucolítico, profesor. Sí. Entonces tenemos la levodopropisina. Y este otro jarabe que es el Muxol y el Broncox, nombre genérico. Ambrosol, ese es para la tos. Para la Perfecto. El Ambroxol. bronquitis, para cuando uno tiene bronquitis y todo eso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la levodopropicina y el Ambroxol en cuanto al uso? ¿Cuál recomendaríamos para cuál tipo de tos? Creo que el Muxol es para la tos convulsiva y la otra es para tos, solamente la tos. Todo lo contrario. Ah, ya. El Ambroxol, ¿qué dice la otra compañera? Yo pienso que el Tengo ambroxol entendido, es para la bronquitis. Cuando uno tiene bronquitis, le dan Ujú. ambroxol. El Profe. Ambroxol principalmente lo tomamos cuando necesitamos que la tos sea más productiva. Entonces, muchas veces cuando el cuerpo por sí solo no puede sacar todo ese moco, esa mucosa que se les queda. Y el otro cuando Profe, la eso iba a tos, decir que era con tos con flema, ¿cierto? sí, sí señora. Y el otro cuando la tos tiende Eso, a ser cuando más hay tos con seca. flema. Eso siempre hay que preguntárselo al paciente qué tipo de tos tiene, porque dependiendo del tipo de la tos que tenga, es el jarabe que vamos a utilizar. Listo, entonces, hasta aquí hemos visto tres formas de poner los medicamentos en la farmacia. Una es los medicamentos genéricos, otra por los medicamentos comerciales. Y, bueno, no, llevamos solo dos por el momento, no, medicamentos genéricos y los comerciales. ¿Qué nos dice el libro? La organización se puede realizar por laboratorios, es decir, podemos agrupar todos los del laboratorio Abbott en una sola góndola, los de Bayer en otra, los de Pfizer, los de Roche, los de Merck, Sanofi, Novartis, existen muchos tipos de laboratorios. Esto se utiliza mucho en las farmacias cuando son muy grandes. Cuando son muy grandes nos da la facilidad de agrupar el medicamento por laboratorio. Se utiliza de pronto mucho en las farmacias comerciales que el sistema cuando tú vas a vender te dice de qué laboratorio es el medicamento. Lo que es, por ejemplo, la Salcobral, la Cruz Verde, la Ahumada, el sistema que ellos tienen de venta, cuando tú pones el medicamento, él te dice de qué laboratorio es. Entonces, en estas farmacias organizan mucho los medicamentos en góndolas por laboratorio, porque si
sistema te dice, es Laboratorio Chile, tú ya vas directamente a buscar Laboratorio Chile. Y visualmente es muy fácil porque ya sabemos que dependiendo del laboratorio son del mismo color. Entonces, Laboratorio Chile, todos los medicamentos son azules. Los que son, por ejemplo, de Vago, nosotros vemos que los medicamentos casi todos son como de color vino tinto. Entonces, visualmente, cuando estamos en la zona de la bodega buscando el medicamento, si lo reconocemos por color, es muy fácil. También se puede agrupar por grupos farmacológicos, como lo dijimos al principio de la clase. Entonces, por ejemplo, antiinflamatorios juntos, antidepresivos, antiepilépticos, antipsicóticos, relajantes musculares, anticonceptivos. Todo esto, nada de esto nos dice la ley cómo se deben agrupar. Todas estas decisiones las tomamos de acuerdo a nuestra farmacia y a cómo nosotros nos organicemos mejor. Perfecto, entonces vamos a la sección de los productos bioequivalentes. De acuerdo con la ley de fármaco, los medicamentos bioequivalentes son aquellos que, si bien tienen distinto fabricante, contienen igual principio activo y son similares en términos de calidad, eficacia y seguridad. Además, tienden a ser significativamente más económicos que los medicamentos de marca originales. Debe haber un módulo o sección destinada a la exhibición de medicamentos bioequivalentes, con el distintivo que se hace referencia a estos fármacos, que es el letrero amarillo con letra roja. Se pueden incluir medicamentos para distintas indicaciones de cualquier laboratorio, como le dijo la compañera ahora. Entonces, aquí incluimos, no los distinguimos por grupo farmacológico, por laboratorio, sino que son todos los laboratorios y todas las indicaciones que sean bioequivalentes. El Ministerio de Salud, termino de leer, ya te doy la palabra. El Ministerio de Salud determina mediante el Decreto Supremo los medicamentos que deben demostrar bioequivalencia para ser comercializados en el país. Y las farmacias obligatoriamente deben disponer a disposición del público la lista de estos medicamentos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo que hemos hablado, que siempre debe haber un módulo destinado a exhibir bioequivalentes. Indiscriminadamente si son para la misma indicación o si son del mismo laboratorio. ¿Y qué nos dice la ley de fármacos de los bioequivalentes? Que son aquellos que han demostrado que son en calidad, eficacia y seguridad iguales al medicamento original, independiente de que sean de otro fabricante. Ahora sí, cuéntame. Ajá. Profesora, que cuando hay que colocar los medicamentos bioequivalentes, hay que identificar el anaquel con el logo que tiene los bioequivalentes, para saber que ese anaquel es único y exclusivamente para esos medicamentos. Exacto. ¿A anaquel te refieres al letrero? No, a los anaqueles me refiero a como las góndolas. O sea, donde vamos a poner los medicamentos, eso debe ir o sea, cuando yo trabajé en la farmacia en Santiago, había un anaquel, ¿verdad? Donde estaban todos los bioequivalentes y tenían unos cartoncitos de la marca que iban pegados en todos los anaqueles como para distinguir que esos son los bioequivalentes. Exacto. Estos letreritos, ¿Entienden lo que digo? sí, que es como el que se ve aquí abajito, ¿cierto? El distintivo es el que se ve aquí en la diapositiva, el amarillo con rojo. Sí, profe, sí lo vemos. Listo, gracias. Sí, Entonces, Profesora, disculpe, cuéntame. soy Jenny Carrasco. Lo que pasa es que no me siento bien y para que no me deje ausente, porque voy a estar igual conectada y escuchando la clase, pero para quedar presente, por favor, porque no voy a Listo. hablar. Perfecto, no te preocupes. Igual pasamos lista después del ratico que tenemos de descanso. Pero si no, me escribes, listo. Es que no voy a estar en la clase, por eso le estoy avisando que voy a médico, por favor. Ah, listo, no te preocupes. Gracias. Listo, Jenny, que estés bien. Bueno, entonces justo, este letrerito amarillo con letra roja nos entrega el Ceremi o el ISP cuando nos van a hacer visita. Pues nosotros se los podemos solicitar o la farmacia lo puede mandar a hacer.
Pero entonces es obligación, claro que en la góndola esté este letrerito donde vamos a poner abajo todos los medicamentos bioequivalentes. Es importante eso, que se vea siempre de cara al público los medicamentos bioequivalentes que tenemos, que realmente son fáciles de ver porque todos los bioequivalentes vienen abajo con su línea amarillita que dice medicamento bioequivalente. Bueno, les voy a poner dos videitos que encontré donde nos explican muy bien la diferencia entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca. Y hay uno que es como de Perú, pero realmente es como para que entendamos la forma técnica y otro que nos entrega el Ministerio de Salud. Se los voy a poner, si no los escuchan me avisan. Denme un momentico. Listo. ¿Te ha pasado que vas a la farmacia y te preguntan si quieres tu medicamento de patente o genérico? Puede ser que no sabías de su existencia o no conozcas sus diferencias, o también porque piensas que no son iguales de eficaces que los medicamentos de patente. Pues bueno, hoy es tu día de suerte. Nos hemos dado la tarea de investigar esto por ti, y resulta que los medicamentos de patente y los genéricos no son tan diferentes como piensas. Los medicamentos de marca son aquellos medicamentos cuya estructura química fue descubierta por primera vez y por lo mismo aún no se conocía la forma en la que actuaban. Para poder comercializar un medicamento, este debe pasar por varias etapas. Durante la fase preexperimental se realizan estudios en animales y órganos aislados. Durante la fase experimental se estudia la función del fármaco en humanos. Una vez que se han pasado estas etapas, se comercializa y se sigue investigando sobre este medicamento, lo que se conoce como farmacovigilancia. Posteriormente, cuando se ha demostrado su eficacia, seguridad, efectividad y que no existen reacciones adversas, puede salir al mercado y venderse, otorgándole al laboratorio la patente, lo que significa que tendrá aproximadamente 20 años para comercializarlo. Bueno, ¿y los genéricos qué son? Los medicamentos genéricos pueden comercializarse después de que han pasado los 20 años en los que la patente puede venderse, ya que después de este tiempo, los demás laboratorios tienen la autorización para producir el mismo fármaco. Lo sé, es interesante. Y como los fármacos ya han sido estudiados, no se requiere volver a investigarlos, pero aún así, los medicamentos genéricos, antes de salir al mercado, atraviesan por varias pruebas de calidad. Estas pruebas son dos: el perfil de disolución y prueba de biodisponibilidad o equivalencia. ¿Qué es eso? Esas pruebas permiten verificar que el genérico cumple específicamente con la seguridad, eficacia y efectividad que el medicamento de patente. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuáles son las diferencias? Algo debe haber de diferente, ¿no? Si no, ¿por qué existe tanta incertidumbre? Ninguna. Bueno, sí, el costo. ¿Crees que bromeamos? Pues no. Tanto el medicamento de patente como el genérico tienen el mismo efecto en nuestro cuerpo, tanto que inclusive son visiblemente iguales. Recuerda, los medicamentos genéricos tienen menor costo, son seguros y eficaces. Listo. ¿Sí ya escucharon bien el video? ¿Les sonaba bien? Sí, profesora. Listo. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está diciendo el video? Los medicamentos, ahí cuando hablaban de Profe, patente, dime, hola, profe, disculpe que le interrumpa, que tengo una idea en la cabeza y quiero decírsela. cuéntame. Yo creo que cuando hablamos de bioequivalente, la palabra lo dice, bio como de biología, porque es un proceso yo creo que después vamos a estudiar lo que es farmacocinética, farmacovigilancia. Entonces, cuando hablamos de bioequivalente, es como el proceso que realizan para ver, porque hay una diferencia entre los medicamentos bioequivalentes y los medicamentos genéricos. Entonces yo creo que los bioequivalentes igual son súper importantes porque creo que su proceso de estudio es como más largo. No sé lo que yo pienso. Tenía esa idea y quería decírsela. Listo, entonces, sí, muy parecido a lo que decía el video, es más o menos lo que tú estás diciendo. Los medicamentos
de marca, que ahí le decían patente, pero es como los medicamentos de marca, hablemos del Eutirox, que es lo que más conocemos nosotros. Entonces, para sacar el Eutirox al mercado, ese medicamento, realmente el de marca es el que tiene un proceso más largo. El bioequivalente tiende a tener un proceso más corto. Entonces, el medicamento de marca tuvo que haber pasado por muchos estudios. Hacen primero un estudio en laboratorio, luego no pasan a hacer un estudio en animales y luego pasan a hacer un estudio ya en personas. Todo esto dura muchos años justamente para sacar las reacciones adversas, para saber cómo actúa el medicamento en el cuerpo, cuánto se demora en absorberse, cuánto dura el efecto, para determinar cada cuánto hay que tomarlo. Entonces, el estudio del medicamento Eutirox duró mucho tiempo. Cuando ya determinan que el medicamento puede salir al mercado, ellos quedan con una patente, quedan con ese nombre bajo su laboratorio. Y esta patente dura aproximadamente 20 años. Después de cumplir esos 20 años, más laboratorios pueden tomar la decisión de sacar no el Eutirox, sino la levotiroxina, que en este caso sería el genérico. Para sacar esa levotiroxina y ellos demostrar que es bioequivalente, ya no tienen que hacer todo el proceso largo, entonces ya no lo tienen que probar en humanos ni en animales, ni tienen que hacerle las reacciones adversas. ¿Por qué? Porque sabemos que es el mismo principio activo. ¿Qué estudios tienen que hacer ellos para sacarlo como bioequivalente? Principalmente el perfil de disolución. Ese perfil de disolución nos dice que el medicamento cuando llega a nuestro cuerpo se disuelve igual que el Eutirox, que el cuerpo lo va a absorber igual, que la cantidad de medicamento que va a llegar a nuestro cuerpo va a ser la misma y que el efecto va a ser el mismo. Entonces, ese es un estudio, ese estudio se hace en laboratorio. Para hacer ese estudio no necesitamos pasar ni por animales ni por humanos. Entonces, ahí ya nos acorta el periodo en el que va a salir el medicamento. El bioequivalente no se demora tanto en salir al mercado. Y le hacen un perfil de seguridad. Entonces, el perfil de seguridad es decir que las reacciones adversas que tiene son iguales a las otras, que no es más dañino que el medicamento genérico, que el medicamento comercial. Entonces, ahí va principalmente las diferencias y justamente por eso el medicamento bioequivalente es mucho más económico, porque el medicamento bioequivalente no se duró todos esos años en estudio para salir a comercializarse. El genérico fue el comercial, que es Eutirox, fue el primer medicamento que sacaron. Por lo tanto, ese laboratorio tiene como en su poder ese medicamento. Ya cuando se liberan los 20 años de patente, cualquier otro laboratorio puede tomar las pruebas que le hicieron al Eutirox y sacar su propio medicamento, bajo otro nombre, pero bajo el mismo principio activo que es la levotiroxina. Y como ya el Eutirox, cuando sacó el medicamento, le hizo todos los estudios, él simplemente tiene que hacer un estudio en laboratorio y decir que los resultados son iguales a los que le hicieron al Eutirox. Por lo tanto, el medicamento va a ser más barato porque no tiene que hacer todos los estudios y sale mucho más rápido al mercado. ¿Me hice entender en esa partecita? Sí, profe, es como, usted lo que está dando a entender es como que pueden sacar muchos nombres comerciales, pero el principio activo siempre va a ser el mismo. Exacto. Entonces, pueden sacar muchos nombres comerciales, el principio activo va a ser el mismo y para que tengan el letrerito de bioequivalente, ellos tienen que pagar un estudio comparado con el medicamento original. Hay medicamentos que tienen el mismo principio activo, pero no le vemos el letrerito de bioequivalente. ¿Por qué? Porque ellos no han pagado el estudio para compararlo con el original y decir que es exactamente el mismo. También vemos que hay medicamentos genéricos que no tienen el letrerito de bioequivalente. ¿Es por qué? Porque ellos no han pagado ese estudio, que me imagino, realmente no podría decirles cuánto vale, pero ellos no han pagado ese estudio para compararlo con el original. Y si tú no pagas el estudio para compararlo con el original, no puedes decir que es bioequivalente. Sigue teniendo el mismo principio activo y debería tener la misma acción, pero si no lo comparas con el original, no puedes decir que es bioequivalente. ¿Entienden eso? Sí, profe, me quedó clarito ahora. Perfecto. Profe. Ahora les voy a poner el videito que sacó el Ministerio de Salud. No sé por qué tengo unas líneas amarillas y en algo estoy dibujando.
que sacó el ministerio sobre los bioequivalentes, para hacernos comprar bioequivalentes. ¿Están viendo la presentación Profe, grande? antes que coloque el video, quiero decirle Cuéntame. algo. Por eso es que cuando uno empieza a hacer el curso, no sé si a las otras chicas le ha pasado, pero yo, por ejemplo, decía, pucha, si hago el curso, entonces tendré que estudiar todos los medicamentos, pero ahora es más fácil cuando sabemos, por ejemplo, el nombre genérico del medicamento, como el ejemplo del Luptirón, por ejemplo, porque hay médicos que colocan en la receta, por ejemplo, el ketocorolaco tiene muchas presentaciones. Y entonces ya cuando uno ve el nombre genérico, por ejemplo, el ketocorolaco, así el doctor haya colocado en la receta otro nombre comercial, ya uno como que cacha, ya sé para qué es. Entonces, uno como que se complica porque uno dice, pucha, hay que estudiar todos los medicamentos del mundo, ¿no? Porque siempre van a salir muchísimos medicamentos, mucho, cada día. Exacto. Entonces, del mismo principio activo sacan un montón de nombres de medicamentos. Lo que nosotros nos tenemos que aprender principalmente, el principio activo. Y ya del principio activo, cuando estemos en farmacia, nosotros empezamos a ver nuestra farmacia, cuáles son los que están manejando. Y como nosotros mismos también la mayoría de las veces somos los que organizamos en góndolas, somos los que hacemos recepción a veces dependiendo de la farmacia, ya con eso nos vamos aprendiendo. Porque uno siempre, justamente para ir a organizar el medicamento, uno siempre lo lee. Y al leerlo tú te lo vas aprendiendo. Pero lo principal es aprendernos el principio activo, porque con el principio activo ya vamos sabiendo para qué sirve y cuáles son sus reacciones adversas o en cuántos miligramos viene. Y también con la práctica lo vamos aprendiendo. A medida que nos van pidiendo ciertos medicamentos, ya lo vamos manejando. Listo, entonces aquí les voy a poner el otro videito. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Listo. Miren, en este video salía algo muy importante que no lo habíamos hablado antes, y es que para que le demos certeza al paciente de que es bioequivalente, tiene que estar a la misma dosis, a la misma concentración. Entonces, el Eutirox sabemos que viene de muchas concentraciones. No le podemos decir al paciente que el Eutirox de 33 miligramos y luego mostrarle la levotiroxina de 100 miligramos, decirle que ese es el bioequivalente. Cuando nombramos bioequivalencia, tiene que ser a la misma concentración. Si nos damos cuenta, cuando vayan a farmacia o en la página, se pueden dar cuenta que no todos los Eutirox, la misma concentración de Eutirox, tienen bioequivalente. De hecho, son muy poquitos los bioequivalentes que tiene la levotiroxina. No recuerdo bien a cuál concentración la tiene, pero no la tienen todas. Entonces, cuando nosotros le decimos a un paciente, le vamos a buscar un bioequivalente, siempre tener cuidado que ese bioequivalente deba ser a la misma concentración del medicamento. Entonces, listo. ¿Qué dudita nos queda sobre los bioequivalentes, sobre los genéricos y sobre las marcas comerciales? Bueno, acuérdense que no todos los genéricos tienen el letrerito de bioequivalente. Como lo vimos en el video, a partir de agosto, que eso fue hace varios añitos, los medicamentos genéricos tienen que empezar a demostrar bioequivalencia, pero no todos los laboratorios lo han hecho. Entonces, solamente podemos certificar que tiene la misma calidad, eficacia y seguridad
los medicamentos que tengan el sellito de bioequivalencia, porque eso significa de que ellos ya le hicieron los estudios necesarios para demostrar que era igual, que era igual. Si no tienen el letrerito es porque sigue siendo un genérico, pero un genérico que todavía no le han hecho el estudio para demostrar que es bioequivalente. Perfecto. Bueno, el video. ¿Qué hora tenemos, niña? Démonos los 10 minuticos. Volvemos a las 8:10 y continuamos con la clase, ¿les parece? Sí, profe, nos parece. Bueno, profesora. Bueno, entonces nos vemos a las 8:10 y continuamos.
Hola, listo, continuamos con la clase. Voy a pasar a la asistencia para que continuemos con la clase. ¿Me están escuchando y ya regresaron? Sí, sí, la Sí, estamos profe, escuchando. profe, estamos acá. ¿Cómo? Perdón, los escuché como entrecortado. Estamos No le escuchamos nosotros a ella. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí le escucho. Ay, disculpen. Es que está lloviendo mucho y parece que el internet tiene problemas, pero me escuchan ya bien. Sí, profesora, le escuchamos Listo. perfectamente bien. Deme un segundito. Me perdió la asistencia con esta ayuda del internet. Y me ha vuelto mi computador. Hoy es 30. Listo. Ahora sí, Karen Aguilera. Presente. Gracias. Paola Elizabeth Larguilla. Presente. Gracias. Jocelyn Ángel. Listo. Carola Arancibia. Presente, profe. Gracias. Eva Rachel Aranda. Listo. Catalina Arriagada, perdón. Listo. Catalina no. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco fue la compañera que dijo que se les iba. Matías. Presente, profesora. Gracias. Susana Cubas. Estefanía Escobar. Hola, disculpe que la interrumpa. Soy el hijo de Jenny Carrasco. Mi mamá va conectada a la clase, pero no puede decir presente porque va manejando. Listo, perfecto, gracias. Bueno, Estefanía Escobar. Listo, Susana tampoco está, ¿cierto? Listo. Lisbeth González. Presente. Muchas gracias, Lisbeth. Lisette Astrid Hansel. Presente, profesora. Gracias. Constanza Enríquez. Listo. Brenda Hernández. Presente, profesora. Gracias. Michelle Lillo. Presente, profesora. Gracias. Romina López. Presente, profesora. Listo, gracias. Yarixa me escribió que no iba a estar. Denis Mesa. Listo. Elisa Jacqueline Pérez. Presente, profe. La que más habla. Gracias. Soledad Quesada. presente, profesora, la otra que habla. Gracias. Solans Ríos. Solans está en clase. No, ¿cierto? Durasca Sánchez. Presente, profe. Gracias, Durasca. Alejandro Rodríguez Silva. Dime. Profe, disculpe, le iba a decir que me voy a tener que retirar, así que ahí en la grabación termino de ver la clase, por favor. Listo, perfecto, gracias. Gracias, profe. Alejandro, no, cierto. Y me falta Marta. Presente, Marta, profe. gracias. Listo. ¿Alguien de los que acabó de conectarse o que está no lo nombré? Perfecto, entonces continuamos. Acuérdense que Profe, disculpe, soy la Carola, que quería salir de la duda con el tema de la prueba de hoy día. Sí, Yo eso les iba a explicar, cuéntame. Lo que yo saco conclusiones, la materia no está pasada para la prueba, pues si hoy día pasamos la primera clase de la prueba, después el miércoles la segunda clase, y ahí vendría haciendo la prueba, pues jefa, la corta desfasada los días. Veo No, yo. Carola, la última prueba llegó hasta donde dice, hasta donde vimos notificaciones de reacciones adversas.
Cuando Sí. empezamos la parte 2.9 del libro que dice marco de acción del ISP, eso no incluyó el examen pasado. Ahí eso lo vimos la clase pasada. Yo no lo Entonces, vi. Entonces desde yo me la, conecté ya, entonces desde ahí comienza la prueba y hoy día, ¿desde dónde empezó usted, profe, la materia, la sí. prueba? O Entonces, sea, la mira, materia de... toma tu libro y revisa. Donde dice 2.9, marco de acción del ISP, Esa la tengo yo como que hoy día empezamos esa materia. no, eso lo vimos la clase pasada. Y hoy Ya, empezamos en la parte que dice 5 secciones de una farmacia. a ver, déjeme buscarla para orientarme y así yo después me conecto y doy la prueba, porque es la confusión que tengo. Listo, sí, eso lo vimos la clase pasada, entonces es la clase pasada más lo de hoy. Ya, ¿cuál es el número 5.1? Lo que empezamos hoy. Es que no, profe, yo me vengo recién conectando a la materia, Listo, entonces mira, recién... después de este dibujito, la clase pasada vimos hasta este dibujito. No lo tengo yo. Ah, perfecto, ya, hasta Listo, aquí. exacto. Después de eso, Entonces, ven que dice 5 secciones de una farmacia. Ahí empezamos hoy. aquí empezó. Ah, perfecto, por eso no me cuadraba. Ya, ahora sí, jefa, no la molesto más. Y continuemos para dar la prueba. Listo. ¿Alguien más tiene dudas para continuar? Escucho como un ruido, pero no sé si es que quieren hablar o tienen el micrófono. La Se Jackie escucha que como... apague su micrófono. Exacto. Listo, ya se los voy a poner en mute y vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente. Ahora vamos a ver un tema súper cortico, lo que nos falta realmente es súper poco. Listo. Entonces, lo último que vimos fueron los medicamentos bioequivalentes. Aquí vamos a ver otras secciones que deben tener las farmacias. Esto, como les dije al principio, son simplemente ejemplos de secciones que tienen las farmacias. No obligatoriamente deben ser así, pero son las formas como más fáciles o que más se ven en las farmacias. Como les he dicho durante toda la clase, esto depende mucho del tamaño que tenga la farmacia. ¿Qué son obligaciones siempre? El módulo de bioequivalentes, el módulo de psicotrópicos estupefacientes. Eso sí son obligatorios pues tenerlos. Ya los otros va dependiendo mucho de cómo lo quieran organizar. Obviamente como lo maneje pues el químico de la farmacia. Entonces, tenemos la sección de productos naturales y fitoterapéuticos. Dice, los fitoterapéuticos son productos medicinales empacados y etiquetados, cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales o asociaciones de estas, o extractos, tinturas o aceites, presentándose en estado bruto o la forma farmacéutica que se utilice con fines terapéuticos. Entonces, ejemplo que nos pone el libro, el ginseng, el guaraná, el ciruelax, abrilax, aloelax, caloba. Las formas farmacéuticas de los productos naturales o fitoterapéuticos son los jarabes, las tabletas también, cremas, pomadas, ungüentos, bálsamos, los supositorios, las tisanas o las gotas. Puede haber una misma planta. Entonces, ¿qué es importante grabarnos? Los productos naturales y fitoterapéuticos provienen todos de plantas medicinales. Puede ser una sola planta o la asociación de diferentes plantas. De estas plantas sacan un extracto y ese extracto hacen diferentes formas. Entonces, por ejemplo, podemos ver el ciruelax. El ciruelax viene de, no sé cuál es el nombre real de la ciruela, que ustedes saben que eso ya tienen nombres botánicos, pero entonces el ciruelas lo encontramos. Lo encontramos en tabletas, lo encontramos en jalea y lo encontramos en tisanas o tecitos para hacer té. Todos estos nos aseguran que tiene el mismo efecto. ¿Para qué utilizamos el ciruelax? Para el tránsito lento. Es un laxante natural. Exacto, entonces como laxante para el tránsito lento utilizamos el ciruelax. La forma que a la persona mejor le vaya tomándosela. El caloba también es un medicamento natural y fitoterapéutico que viene de una flor.
¿Para qué utilizamos el caloba? Si lo conocen. No, yo no lo conozco. ¿Para qué? No. ¿Alguien lo conoce? Listo. El caloba se vende mucho para mejorar las defensas, especialmente, por ejemplo, las personas que sufren de pronto de los riñones o que sufren de la presión, que es una presión de pronto que no es controlada y que no pueden tomar medicamentos antigripales. Por lo general, el caloba se recomienda mucho, personas que son de mucha edad. El caloba, entonces, es un medicamento natural que mejora las defensas y es antigripal. Viene en jarabe, viene en gotitas y viene también en pastillas. Bueno, les voy a poner un videíto sobre los medicamentos fitoterapéuticos porque ahorita vamos a hablar de los homeopáticos, entonces para que entendamos un poquito la diferencia entre cada uno de ellos. Se puede emplear o bien entera o bien una parte de ella, como pueden ser las hojas, las flores, los frutos, la corteza o las raíces. Plantas medicinales que pueden prepararse en infusiones, en pomadas, en forma de vapores, enjuagues o bien en formas farmacéuticas tales como las cápsulas o los comprimidos que podemos encontrar en la farmacia. Estos últimos, las cápsulas y comprimidos, permiten establecer una dosis adecuada según el problema de salud a tratar. Debes conocer la existencia de medicamentos a base de plantas y de complementos alimenticios a base de plantas medicinales que se utilizan para prevenir, aliviar o tratar una enfermedad o un problema de salud. Es lo que conocemos como fitoterapia o el uso terapéutico de las plantas medicinales. En la farmacia encontramos preparados farmacéuticos de plantas medicinales con información científica y eficacia demostrada a nivel mundial durante más de 30 años. De hecho, muchos medicamentos del vádemecum actual tienen su origen en el mundo vegetal. Por poner un ejemplo clásico, el ácido acetil salicílico procedente de la corteza del sauce o la digosina procedente de la Digitalis purpúrea. En primer lugar, las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales son muy amplias y numerosas, y en función de la dosis y de la forma farmacéutica serán más específicas para tratar uno u otro problema de salud. En segundo lugar, las plantas medicinales tienen menos efectos secundarios que los medicamentos de síntesis. Aún así, los principios activos que contienen pueden interaccionar con otros medicamentos. Además, hay plantas medicinales no recomendadas en niños, en embarazadas, en lactantes, en pacientes polimedicados o en personas mayores. Por ello, si vas a utilizar plantas medicinales, consulta siempre al profesional sanitario y acude a tu farmacéutico de confianza. En tercer lugar, destacar la importancia del control y del registro, tanto sanitario como alimentario, que han de pasar las plantas medicinales que puedes encontrar en la farmacia. Y por último, subrayar el valor de la farmacia como establecimiento sanitario y del farmacéutico por sus conocimientos para hacer un uso adecuado y responsable de las plantas medicinales. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda. Dice, entonces miren que en el video nos dicen algo muy importante sobre los fitoterapéuticos o los productos naturales, que dice que son plantas que han sido estudiadas. Entonces, los productos naturales fitoterapéuticos por lo general vienen de un estudio científico y el efecto que tienen sobre las enfermedades han sido estudiados, tienen bases científicas. Todos los medicamentos naturales tienen que tener un registro sanitario. El registro sanitario nos asegura que estos medicamentos pasaron por un estudio, que se elaboraron en forma adecuada, que fue una elaboración limpia, que no tienen microbiológicos. Por eso es muy importante que cuando compramos o cuando compremos o vendamos medicamentos naturales fitoterapéuticos, siempre deben tener registro sanitario, porque nos aseguran de que les hicieron todos estos estudios microbiológicos y no comprar medicamentos que no han sido aprobados. Entonces, los fitoterapéuticos, importante, siempre vienen de plantas medicinales. Estas plantas medicinales se hizo un estudio para comprobar de que funcionan. Ahora vamos a ver los medicamentos homeopáticos. Listo, entonces, otra sección de la farmacia, productos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos son preparados farmacéuticos obtenidos por técnicas homeopáticas, conforme a las reglas descritas en las farmacias, en las farmacopeas oficinales aceptadas en el país.
con el objeto de prevenir, aliviar, curar, tratar y o rehabilitar una condición médica. Realmente esta definición no nos dice mucho. ¿Qué nos dice? Que se obtiene bajo técnicas homeopáticas. Yo les había dicho en la clase pasada que la medicina homeopática es totalmente opuesta a la medicina tradicional. La medicina homeopática va muy enfocada en la persona individual. Entonces, en la medicina homeopática, si bien existen unos medicamentos, no se establece como una dosis exacta. La dosis la determina el doctor de acuerdo a lo que él sienta o vea que necesita el paciente. La medicina homeopática tiene algo especial y diferente a lo otro, que es como lo que tenemos que tener en cuenta, y es que puede ser, no solamente son productos naturales, pueden ser naturales, pueden ser minerales o pueden ser de origen animal. Pero la medicina homeopática, la mayoría, no tiene estudios científicos donde nos demuestren que realmente funciona. Entonces, si bien hay laboratorios muy establecidos, como los que estamos viendo aquí, que por lo general es el laboratorio GEL, ¿cuál es el otro laboratorio en Chile que maneja muchos medicamentos homeopáticos? ¿Lo recuerdan? ¿No? Sí, la NOV tiene muchos naturales y tiene algunos homeopáticos. GEL es el laboratorio internacional más conocido. Estos medicamentos por lo general no tienen estudios. La homeopatía se basa en algo que es las energías que tiene como el paciente frente a la enfermedad y tienen como una premisa que es que lo similar cura lo similar. Entonces lo que ellos se basan es en tomar algo que nos produzca los mismos efectos de la enfermedad, algo que puede ser, digamos, el mineral, el vegetal o el animal, que nos produce esos efectos, ellos les van haciendo unas diluciones. O sea, el principio activo queda en una concentración mínima. Esa concentración también la regulan mucho de acuerdo al paciente. Esa concentración mínima nos va dando como al cuerpo el poquito de defensas para que él mismo pueda superar la enfermedad. Entonces, en cuanto a la homeopatía, pues hay muchas discusiones comparado con los fitoterapéuticos o los medicamentos. ¿Se acuerdan cómo se les decía los medicamentos sintéticos o los medicamentos que normalmente usamos? Que esto lo vimos en la clase pasada. ¿Químicos? A los medicamentos sí, que son químicos o sintéticos, que son los elaborados en un laboratorio, se les dice alopáticos. Acuérdense de eso porque eso lo vimos en la clase pasada. Medicamentos alopáticos es lo mismo que los medicamentos genéricos o los medicamentos de síntesis química, que son los que siempre utilizamos. La amoxicilina, el eutirox, la metformina, el ácido acetilsalicílico, todo eso son alopáticos, que son de síntesis química. Y los homeopáticos, que son su contra, que acuerde que vienen de minerales, animales o vegetales. ¿Me entienden un poquito de qué se trata la medicina homeopática? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, eso, la medicina homeopática, ¿qué tenemos? El Engistol, que realmente es más conocido, el Traumel, el Neurexan, el Variplex, todos estos vienen de la homeopatía. La homeopatía realmente podemos recomendar estos medicamentos que son los que más tienen uso, pero la mayor parte de la homeopatía hay farmacias especializadas en preparaciones que nos dan estos medicamentos. ¿Por qué? Porque el médico que se dedica solamente a la homeopatía, por lo general, hace, digamos, como una receta magistral de lo que necesita su paciente. Muchas veces le puede pedir, para diferentes síntomas, el médico puede pedir una preparación con todo lo que necesitan los medicamentos homeopáticos. Bueno, entonces hay diferencias. Los medicamentos fitoterapéuticos o naturales tienen evidencias científicas, vienen de productos naturales. Los homeopáticos no tienen evidencia científica de que funcione, pueden venir de diferentes compuestos y por lo general la homeopatía entonces es más especializada de acuerdo a lo que necesita el paciente. Perfecto. Ahora otra sección que la hemos hablado por mucho tiempo
que es la parte de los psicotrópicos estupefacientes. Entonces, estos fármacos, esto ya lo deben saber, se ubica separadamente en muebles empotrados, bajo llave, su venta se realiza siempre bajo receta médica retenida, se deben registrar en los libros respectivos. Estos libros ya antes fueron foliados por el ISP o el Ceremi. No creo que esto de pronto no se los había nombrado mucho. Los libros, el ISP y el Ceremi los enumeran. Si no vienen enumerados, ellos no lo enumeran. Por lo tanto, ninguna hoja del libro se puede arrancar. Uno lo puede tachar y si usted lo tacha, pues porque se equivocó, tiene que poner su firma y su fecha, pero bajo ningún motivo se le pueden quitar hojitas. Ejemplos de medicamentos controlados, entonces el Zolpidem, el clotiazepam, la fentermina, la bupremorfina, el clonazepam. Entonces, el clonazepam se vende bajo receta médica retenida. Acuérdense que tienen siempre los psicotrópicos, la estrellita verde y el instructivo que dice sujeto a control psicotrópico. Estupefacientes, siempre la estrellita roja con el instructivo de control de estupefacientes. Creo, chicos, que denme un segundo que aquí terminamos el tema de este examen. Sí, aquí terminamos entonces el tema de este examen. Les hago preguntitas. Los medicamentos alopáticos, que fue los que les expliqué hace poquito, que son los de síntesis química, en los medicamentos alopáticos también entran estos. Entonces, psicotrópicos y estupefacientes son alopáticos. Acordémonos que los fitoterapéuticos o naturales siempre deben tener registro sanitario. Los homeopáticos igual deben tener registro. Ese registro nos certifica de que la elaboración es una elaboración confiable. Bueno, ¿qué preguntitas tienen de todo este tema? ¿Alguna duda? Porque ya con esto terminamos y aquí ya les queda libre para que hagan el examen, o menos para que den una leidita. ¿No tienen dudas de esta parte? Profesora, en mi PPT tengo hasta la letra G en medicamentos especiales y usted sale hasta la F solamente. Lo que pasa es que la G entra para el otro Ajá. examen, entonces por eso no se les había Ah, dado. ok. Este examen Vale, entra gracias. solamente hasta la F, ¿listo? Vale, gracias. Listo. Sí, después sigue la G y después seguimos con hipoglicemiantes. Lo que pasa es que todos estos medicamentos hacen parte de la G. La G es muy extensa. El examen va solamente hasta la F, o sea, donde está el letrerito del Rabotril. ¿Alguna dudita sobre este tema? ¿Listo? Perfecto. Profesora, a mí Cuéntame. me quedó la duda en los homeopáticos, ¿son medicamentos que no tienen estudios? Los homeopáticos. Mm, Sí, mira, no tienen estudios científicos suficientes para comprobar de que son totalmente efectivos. Les han hecho estudios, hay personas que dicen que les funciona, pero realmente no tienen los mismos estudios que tiene un medicamento alopático o un medicamento fitoterapéutico. Las plantas medicinales, uno encuentra mucha literatura sobre para qué sirven y cuáles son las reacciones adversas. Mira que justo lo decía el video, que no todas las plantas medicinales, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que sea una planta medicinal o un medicamento natural no significa que no tenga reacciones adversas. También los tienen. Todas esas, la mayoría de las plantas y los medicamentos naturales que encontramos, las plantas han sido estudiadas, pero los medicamentos homeopáticos, la mayoría no. ¿Por qué? Porque como se basa tanto individualizando a la persona, o sea, como es un tratamiento tan individualizado, no se les ha hecho estudios de que realmente sean efectivos. Ya, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra dudita que tengan? No, profe, yo me retiro, gracias por la aclaración y vamos a esperar a la 9 que nos habilite la prueba entonces para rendirla. Listo, perfecto. Entonces ahí ya ¿Listo? denle una leidita al módulo en este momento. Si tienen alguna duda me pueden ir hablando y hasta el momento queda la clase así. Nos vemos el miércoles. Listo, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Una feliz Hasta noche. pronto. Igual, profesora, Chao, profe, que gracias. tenga buenas noches. Buenas Chao, noches. chao.